mucha experiencia y están dedicados a nuestra comunidad. Tenemos 4 exponentes que son fabulosos. Tenemos al doctor Miguel Hernández, a ex sargento Manuel Antigua, a la licenciada Leila Alpague y a nuestro padre Marcos. El doctor Hernández va a empezar. Así que cuando tenga tiempo, disfrútenla por favor y las preguntas recuérdense hasta el final. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a todos los organizadores de este evento, agradecerles esta invitación porque podemos compartir con ustedes y transmitir esta información que espero que les sirva de mucho y que se pueda multiplicar. Esta presentación la hemos ya compartido en otras ocasiones y yo cuento con un tiempo como de 2 horas para poder presentarla, pero si lo hago así le doy un infarto de inicio a los organizadores. Vamos a tratar de hacerlo en los 20 minutos que tenemos y vamos a tratar de hacerlo interactivo, como es de tener cualquier momento, hacer algo familiar para que podamos sacar provecho a esta conferencia, a esta pequeña charla, a este pequeño conversatorio que tengo con ustedes. Voy a hablar de la violencia doméstica, pero desde el punto de vista psiquiátrico, aspecto psiquiátrico de la violencia doméstica. En el día de hoy, aunque vamos a obviar algunos puntos, espero que podamos cubrir la mayoría y vamos a tener primero una introducción y un pequeño quiz para hacerlo más dinámico y que se le quede la idea, el mensaje. Luego veremos definición, clasificación de violencia. También vamos a ver factores epidemiológicos, no voy a abundar mucho, tengo muchos datos ahí porque sé que lo que me sigue van a hablar en detalle y con estadísticas acerca del tema. También vamos a conocer cuáles son las características de una relación abusiva, secuelas psicológicas y físicas que tiene el abuso doméstico. Hablaremos brevemente de poblaciones especiales y lo del tiempo, que estas son los envejecientes, homosexuales, transexuales, mujeres inmigrantes, y luego cómo ayudar a las personas que son víctimas de la violencia doméstica. Entonces, perseguimos analizar y concientizar sobre este tema, conocer los factores que están relacionados con violencia doméstica y cómo esta afecta a nuestra población, sobre todo a la población latina, y aumentar el nivel de conocimiento de violencia doméstica si ya ustedes lo tienen. Ahora pueden tomar un lápiz y papel para ejercitar y hacer esto más dinámico y ustedes van a contestar. ¿Son las enfermedades mentales un factor predictivo de violencia en el futuro y una causa principal de violencia en toda la población? ¿Esto es verdadero o falso? Al final vamos a poner la respuesta a ver quiénes sacaron un 100. Se supone que después que ustedes contesten en el camino, con lo que vamos discutiendo, ustedes van a aprender. Entonces, ¿ustedes creen que si una persona tiene una enfermedad mental, esto aumenta la probabilidad de violencia doméstica, de violencia en general? Otra, verdadero y falso. El alcohol aumenta la agresividad y la violencia tanto en mujeres como en los hombres. ¿Qué piensan? ¿Esto es cierto o es falso? Las personas que padecen enfermedad bipolar y usan sustancias, drogas ilícitas, tienen mayor riesgo de ser violentos. ¿Esto es verdadero o es falso? Las mujeres con enfermedades mentales tienen mayor riesgo de ser maltratadas por sus compañeros. Las mujeres abusadas por sus compañeros tienen mayor riesgo de depresión, suicidio y de desorden postraumático del estrés. ¿Verdadero o falso? ¿Es la violencia doméstica o en la violencia doméstica es frecuente que solo el abusador culpe a la víctima y niegue el abuso? Pues ya se terminó bien cortito. Vamos a entrar ahora en materia y conocer lo que es la violencia doméstica y profundizar un poquito más en el tema. Entonces, la violencia es un concepto que es difuso y difícil
explicar, porque hay que verlo dentro del contexto cultural y el momento histórico del grupo que se está analizando. La diapositiva está un poquito cargada, pero quiero que se lleve la idea de que la violencia es el uso deliberado de la fuerza o el poder, y esto implica incluso la amenaza, la intención, y que tiene el potencial de causar un daño, puede ser psicológico, puede ser físico, puede llevar lesiones de muerte, daño psicológico, trastorno de desarrollo o privaciones. Entonces, toda fuerza que se utiliza deliberadamente con la intención de causar un daño con ese potencial que incluye amenaza, se puede considerar un acto violento. Y esto puede ser contra uno mismo, contra los demás, contra la comunidad, como veremos más adelante. Entonces, miren, está la clasificación y la naturaleza de la violencia doméstica. Cuando se habla de la naturaleza de la violencia doméstica, solo que la gente conoce como tipo de violencia. Muchas personas piensan que solamente hay violencia cuando la pareja, el esposo o la esposa le pega, que es violencia de naturaleza física. Pero debemos saber que también hay violencia que es psicológica, hay violencia verbal, emocional. Entonces, esa es la naturaleza de la violencia. Pero en cuanto a la clasificación, esto se clasifica de acuerdo a la OMS en la violencia autoinfligida, que cuando uno se hace daño a uno mismo, aunque a veces muchas personas piensan que eso no es violencia, porque está en mi cuerpo, pero cuando usted se hace daño y se corta y intenta suicidarse, eso se llama una violencia autoinfligida. Incluye los intentos de suicidio. Entonces, la interpersonal tiene una subdivisión que tiene que ver con familia y pareja, que es la que casi siempre la persona no habla cuando habla de violencia doméstica, que tiene que ver con cuando se le hace daño un abuso a un menor, a un anciano, a una pareja, y está la de la comunidad, que puede ser a una persona, a un extraño, que usted agrede en la calle, a un grupo que lo ataque. Vemos muchos ataques ahora en el internet, Facebook, en las redes sociales, como también hay violencia de comunidad en muchos países. La violencia colectiva, ya esto tiene una subdivisión que es una violencia política, social y económica, que de esa no se habla mucho, pero sin entrar en política, eso es lo que vemos en muchos países latinoamericanos, que la cúpula de poder está utilizando una violencia colectiva, económica, social y también política. Y entonces el pueblo tiene que absorber esta violencia y de una forma no se queda con ella, sino que la distribuye y la reparte. Y esa puede ser una de las explicaciones, uno de los factores que estamos viendo un incremento en el crimen y muchas violencias en nuestros países, porque si la cúpula que gobierna y dirige está siendo violento por esta definición desde el punto de vista político, económico y social, ¿qué vamos a esperar de los otros que están siendo gobernados, que no tienen a veces educación y están privados de los medios para no entender que la violencia es negativa para ellos y la comunidad? Entonces, por eso hay que analizarlo también desde ese punto de vista. La violencia colectiva es un punto interesante para discutir, que a veces no se ve desde ese ángulo, pero estamos sometidos muchas veces a violencia colectiva por los gobernantes, no solo en países de vía de desarrollo como el nuestro, sino también en países desarrollados, cuando un gobernante no da un mensaje como tiene que darlo, una situación específica para llevar aliento a la población, cuando somete a un grupo étnico o migratorio a políticas migratorias que son injustas. Eso es una forma de violencia colectiva. Y todos sabemos más o menos a lo que me estoy refiriendo. La violencia de género nace en una específica y se refiere a todo acto de violencia que implica un acto agresivo debido al género. Es relacionado con el género. El daño puede ser físico, sexual y psicológico. Y esto abarca todo tipo de violencia que hace el hombre
en contra de la mujer solo por el hecho de ser mujer. Es una violencia de género. Esto incluye la explotación sexual, la trata de blancas. Entonces, esta explotación sexual, independientemente del tipo de relación interpersonal que mantenga el agresor y la víctima, puede ser de tipo sentimental, puede ser laboral, o puede ser de tipo familiar, o puede no existir ninguna relación. Entonces, siempre que haya una agresión, una violencia en contra de la mujer por el hecho de ser mujer, entonces estamos hablando de violencia de género. Y no tiene que existir una relación, pero la relación puede ser laboral, puede ser familiar, y puede ser también sentimental. Ya la violencia doméstica, en la cápita que está, en el área que está, y constituye una intimidación voluntaria, un asalto, un maltrato, un abuso sexual u de otro tipo de conducta de abuso realizada por un familiar. Y como se habla de doméstica, es que ocurre en un ambiente donde se comparte techo. Entonces, cuando la persona vive en la casa o tiene un compañero íntimo y hay una violencia entre ellos, estamos hablando de una violencia que es de tipo doméstica. En la mayoría de los estados es necesario que la mayoría de los estados, la relación necesaria para cargo de violencia doméstica encierra un esposo, un ex, personas viviendo juntas o que han vivido en el último año o personas con hijos en común. En algunos estados incluyen que si las personas están saliendo, aunque no hayan vivido juntos, están como dating, también si hay agresión se considera también violencia doméstica. Y eso tiene implicaciones legales distintas, que se considere doméstica o no, la violencia. Y se refiere a control. Cuando hablamos de violencia estamos hablando de un sobrecontrol que existe del esposo a la esposa, del compañero a la compañera. Esto es un poco de epidemiología que dijimos la vamos a obviar por asunto de tiempo. Pero ustedes ven que a nivel mundial, desde el 96, hubo una reunión en Ginebra y se consideró que la violencia es un problema mundial de salud y es una de las principales causas de muerte en el mundo. Vemos cómo la violencia ocurre en todas las culturas, no importa de qué país que sea, no importa de qué grupo de edad usted esté, la violencia nos afecta a todos, no importa el nivel de educación, la religión, ocurre tanto en personas del mismo sexo como heterosexuales. Entonces la violencia se da en todos los niveles. Pero las mujeres que tienen bajos recursos y que están viviendo debajo de la línea de pobreza tienden a depender más de su compañero, entonces están más propensas a sufrir violencia. Y si están debilitadas psiquiátricamente y tienen un problema psiquiátrico, también están más susceptibles a que sean víctimas de violencia. Afectados por la violencia doméstica, aunque ellos no estén directamente en la violencia doméstica. Muchos padres piensan que cuando están discutiendo en una habitación, en un segundo piso, en el basement, que los niños no están presentes, piensan que los niños no están participando de esta violencia. Y los niños están absorbiendo esta violencia doméstica y se ven afectados por igual, aunque no estén ahí presentes. De una u otra forma llega la agresión y la violencia doméstica a los niños. Miren qué fuerte es la estadística. Cada 9 segundos una mujer es abusada en Estados Unidos. Cuando terminemos aquí, imagínense cuántas mujeres habrán sido abusadas en Estados Unidos. La mayoría son mujeres. Pero vamos a obviar la estadística. Tenía mucha información interesante, pero la vamos a obviar. Aquí hay datos de Nueva York también, que pueden verlo rapidito. Pero el sargento, mi amigo Manuel Antigua, va a estar hablando de eso más adelante.
nuestros países. Yo tomé la República Dominicana, sé que hay personas de diferentes nacionalidades, pero como la violencia sexual y doméstica es ilegal en la República Dominicana desde el 97, fíjense cómo se registraron 1.805 feminicidios desde 2007 al 2012 en la República Dominicana. Y estamos hablando que la República Dominicana ocupa el 24º país de feminicidio en el mundo. Imagínense países como El Salvador, que ocupaba el primer lugar, por lo menos en la estadística que revisamos en 2014, por ahí, 2012. Imagínense Guatemala, Honduras, Jamaica, países que tienen mayor cantidad de feminicidios. Nosotros nos estamos alarmando con estas estadísticas, que es para alarmarse. Nosotros tenemos el 24º o el 24º lugar en el mundo. En el 2015, en la República Dominicana, cada mes un hombre, los diferentes hombres, asesinaban 8 mujeres. Y estaban muriendo 8 mujeres, 8 feminicidios por mes. Es una cifra bien alarmante. Existen teorías de la violencia, que incluye la violencia doméstica. También vamos a obviar eso por asunto de tiempo. Pero hay diferentes teorías que son moleculares, que tienen que ver con los neurotransmisores del cerebro. Pero tal vez el escenario, las personas que están aquí hoy no son médicos, tal vez, y no de mucho interés. Pero sí hay razones científicas de por qué una persona puede ser más violenta que otra. Y hay razones moleculares, también genéticas, hay también teorías clásicas de violencia. Este es un esquema de los neurotransmisores más comunes que están involucrados o envueltos en lo que tiene que ver con violencia: la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, que son, estos neurotransmisores son como la moneda de intercambio que utilizan las neuronas en un espacio que se llama sinapsis. Entonces, cada neurona, los billones de neuronas que tenemos están interconectados unos con otros. Ellos pasan información con una moneda, como si fuera un euro, un dólar, y así ya se entiende. Para yo mover este brazo, tiene que haber una neurona manda una señal del cerebro una con otra, y lo que van pasando son diferentes monedas. Esos son los neurotransmisores, que puede ser la norepinefrina, la dopamina, la serotonina. Y estos están, hay teorías que los relacionan, estos neurotransmisores, con el asunto del aumento de la violencia. Hay teorías de desarrollo, por ejemplo, una persona que fue abusada en la niñez, que fue testigo de violencia, el papel de la música y la televisión. Por eso hay una responsabilidad muy grande en los periodistas de lo que pasa en la televisión. Si hay mucha violencia y mucha agresividad en la televisión, en los videojuegos también eso se transmite y aumenta el riesgo de violencia doméstica. El asunto del control versus la restricción que hablamos a nivel social son factores que pueden influenciar para que una persona debute o practique la violencia. Entrando ya en los aspectos psiquiátricos, hay enfermedades que pueden aumentar el riesgo de violencia. Si vemos aquí, por ejemplo, desórdenes psicóticos, ahí está la famosa esquizofrenia, desórdenes de delirio, personas que están maníacos, que es una fase de la bipolaridad, que están muy hiperactivos, hablando rápido, tomando riesgo. Personas que tienen desórdenes postraumáticos del estrés, por mencionar unos cuantos. También problemas orgánicos, enfermedades ya médicas como personas que tienen problemas de HIV, personas que tienen traumas, que tienen convulsiones, que les falta oxígeno por determinadas situaciones médicas, pueden tener mayor potencial de ser violentos. Factores de riesgo, tanto para el abusador como la víctima. Si usa alcohol o droga, eso es una de las preguntas, hay mayor riesgo de violencia. Si hay historia de abuso en la niñez, si hay historia de presenciar violencia, y si tiene una baja autoestima, si tiene una autoestima baja, la persona tiende a ser víctima, pero también a ser abusador. Son factores de riesgo que están documentados y que científicamente se relacionan con violencia doméstica. ¿Cuáles son las características de una relación abusiva? Presten atención.
Hay control sobre la víctima, eso es lo principal, control. Hay un ciclo de violencia que es repetido. Primero hay tensión, hay violencia, después te perdono, hay flores, después te doy un golpe, después otra vez te perdono, excúsame, y así le van dando flores y golpes hasta que las últimas flores se las llevan al cementerio. Entonces, ese más o menos, ese es el ciclo que se va dando en una relación que es abusiva. Típicamente, a medida que pasa el tiempo, esto va aumentando. No es como dice, no, pero es que los Rodríguez son así. Él me habló así y me puso este ojo morado porque es que él estaba mal ese día, pero le fue mal en el trabajo. Él no lo va a hacer más. Estoy como el doctor Taveras. Le puse el ojo derecho como el doctor Taveras. Entonces dice, no, pero yo estoy segura que no lo va a hacer más, porque eso fue solamente un momento. Además le estaba tomando, no lo hará más. Entonces lo que vemos es que no, eso va en aumento. Primero le sube la voz, la abusa o la abusa verbalmente, luego lo empuja, después le da golpe, la próxima vez con un cuchillo, después va a hacer una pistola y después entonces vienen los hechos que son lamentables. Entonces hay que estar atentos y no pensar de que esto va en disminución, sino que con el tiempo esto tiende a aumentar. Otra característica es que la víctima tiene miedo y tiende a no querer dejar que el abusador, y a veces manipulación con los niños, hay también manipulación con factores financieros, económicos. Generalmente vemos que la víctima pierde la confianza en sí misma y su autoestima. Y hay muchas razones, no debemos juzgar a esa persona que la hace que siga con el que está siendo victimario, sigue con, eso para que no se duerma, sigue con la persona que le está abusando y que la maltrata y le hace daño. Y muchos tienden a juzgar y decir, pero es que, ¿cómo es posible? Pero Ramón se casó con Juan y la abusaba. Dejó a Juan, se metió con Pedro Taveras. Y también la abusa. Entonces ella sigue con Pedro, ¿y cómo que no puede? Porque la madre le ofreció esto y yo le dije que iba para mi casa, entonces la abusa. Y pueden pensar, pero ¿será que a ella le gusta eso? ¿Será que ella busca un hombre abusivo así? Pues esa es la razón, es porque ella quiere, entonces ella sabe lo que está buscando. Y uno tiende a echar la culpa a la víctima muchas veces. Y hay mucha dependencia emocional en los abusadores. Así como ese síndrome de Estocolmo que se menciona, que secuestran a una persona y los secuestrados terminan poniéndose a favor de los secuestradores, eso sucede. La víctima se identifica por razones complejas psicológicas y se comienza a buscar, hacer una fantasía, un mundo donde justifica la acción abusiva del abusador y se llega a fusionar y hacen como una fusión y se convierten en uno. Y cuando viene a ver, dice, pero ¿cómo es que ella lo defiende? Si ella le hizo eso, pues, salió con 3 mujeres delante de ella y como es posible, no, ¿por qué no me abusa? Solamente me ha contagiado con 3 enfermedades venéreas, no me da para comer, nunca me ha dado golpe. Pero es un abusador, es que ellos son así, tienen un carácter así, los Taveras son así. Me cogió con Pedro. Otra característica es que se niega el abuso. Se niega el abuso o se culpa a la víctima. Y parte de la pregunta es que ambos se acusan y se lo creen. No solamente el abusador que dice, eso es culpa tuya, porque es que tú me miras así, entonces por eso que te pego. Es que si la comida no está caliente cuando yo llego, entonces es tu culpa. ¿Cómo es posible que tú saliste y yo te llamé, el teléfono timbró una vez y tú no lo cogiste? Entonces es tu culpa. Entonces, tanto se lo dicen que se lo van creyendo. Entonces, la víctima también se pone a pensar, pero sí, tiene razón, porque es que yo debería llamar, cuando él llama, yo no debo ni siquiera dejarlo sonar, debo cogerlo rápido. Él tiene razón, luego voy a cambiar de compañía, a veces tienen un sistema. Cuando viene le van creyendo y ambos se acusan y se crean historia. No se reporta el abuso a nosotros, a los médicos, a los psiquiatras, porque hay sentimientos de culpa, vergüenza y se tiende a proteger al abusador. Por eso no debemos juzgar a estas víctimas, porque ellos quisieran, pero están atrapadas en esa red de abuso.
en esas circunstancias que son bien penosas y tristes, que sufren bastante, y hay que darle la mano, ayudarlos, juzgarlos. Se ve mucha coerción, mucha amenaza, a veces se utilizan armas de fuego, le intimidan con los niños, okay, te voy a quitar los niños, no te voy a dar de comer, no te voy a pagar la renta. Hay abuso físico, ustedes saben obviamente lo que es físico, le empujan, le dan golpes, puede llegar a haber abuso sexual también, teniendo sexo sin que la pareja quiera. Fíjense que cuando se habla de abuso, uno conoce siempre el abuso que es físico, el abuso verbal, psicológico, pero si una pareja no le da dinero suficiente y está trabajando en la casa, eso puede ser una forma de abuso. Pero también si una pareja se niega también a tener sexo, cuando tiene que hacerlo, también eso puede ser una forma de abuso. Entonces el abuso tiene muchas dimensiones, no solamente se limita al abuso físico y sexual que conocemos, pero también puede ser psicológico, emocional. Vemos aquí cómo utilizan los niños, también en la forma como se controlan a las mujeres, subestimándola, negándola y echándole la culpa. Le hacen creer que tiene la culpa del abuso, eso lo discutimos. ¿Cuáles son los signos físicos y la conducta que tienen las personas que están abusadas y los abusadores? El compañero abusador siempre acompaña a la víctima a la consulta. Controla la entrevista. Cuando uno va en emergencia y uno lo ve, yo lo veo en mi práctica, muchas veces viene este hombre que no quiere que la paciente se quede sola, siempre está ahí. No, porque yo tengo que decirle a usted para ayudarla a ella. No, pero usted puede esperar afuera. No, ¿cómo es posible? Yo sé más de su vida que lo que ella sabe de su vida, yo que lo voy a hablar a usted. Entonces no quiero dejarla sola, porque eso es parte del control. Y así uno la deja sola con los amigos, con un familiar, que tiene que tener el control. Uno ve que la historia es inconsistente. La víctima dice, no, porque fue que yo me caí de espalda y me di con el escritorio, entonces me puso este ojo así y me di este golpe aquí, entonces como que no coincide la historia. Y no, fue que me topé así, iba caminando y me caí, entonces aparece con un brazo roto. Entonces como que los hallazgos físicos y de radiográficos no coinciden con la historia de la paciente. En cuanto a lo físico, vemos que es muy frecuente que las víctimas se golpeen en la cabeza, en los cuellos, en el seno, en el abdomen. Se ven muchas lesiones en todas las partes del cuerpo. Las lesiones pueden ocurrir también incluso cuando la mujer está embarazada. Y en este caso más en el abdomen y en los senos. Ya casi estamos terminando. Hasta aquí vimos la introducción que hice con el quiz. Vimos la definición, clasificación de la violencia, conocimos la definición, por aquí hablamos de epidemiología, no pudimos tocar las formulaciones etiológicas y factores de riesgo, pero mencionamos un poquito de esto, hablamos de la característica física, de la relación abusiva, los signos físicos y de la conducta y cómo se controlan las parejas. Ahora vamos a ver las secuelas psicológicas y física del abuso doméstico para, si nos da tiempo, hablar de algunas poblaciones especiales y ahí entonces concluir. ¿Cuáles son las secuelas de abuso doméstico, físicas y emocionales? Los individuos que experimentan abuso y violencia tienen mayor riesgo de problemas físicos y mentales de salud. La psicológica es que tienen aumento de riesgo de tener más depresión, desorden postraumático del estrés, desorden agudo del estrés, tienden a usar sustancias, a aferrarse a drogas, crack, cocaína, heroína, cualquier tipo de droga, también al alcohol, tienden a usar, a aferrarse y a buscar una especie de alivio, de disminuir su ansiedad y su miedo en el alcohol, comienzan a tomar más. Pueden tener
mayor riesgo de tener un tipo de personalidad que vemos en psiquiatría, que es el borderline personality disorder, que son las personalidades limítrofes. Van a tener mayor probabilidad de tener una disfunción sexual, sobre todo las mujeres, no van a poder tener lubricación adecuada, van a tener dolor, van a tener relaciones, puede ser que no tengan orgasmo, anorgasmo y así. Y esto, una característica importante, que las personas que son abusadas tienden a perpetuar el abuso, entonces lo pasan a sus hijos y a otras personas. Los problemas de salud a largo plazo van a tener dolor crónico. Muchos pacientes que van al consultorio vemos que tienen siempre, me duele el abdomen, tienen unos gases por aquí, tienen dolores en la espalda, tienen mucha cefalea, tengo una migraña que no se me quita. Entonces, tienen que tomar eso en cuenta. Muchas personas que están afectadas de violencia doméstica que tienen una depresión o ansiedad, lo manifiestan de una forma física. Lo hacen así con muchos dolores, que no tienen explicación médica. Nosotros lo llamamos unexplained medical symptoms, que no tienen una explicación, y por más que se le hagan pruebas, van a la emergencia, le hacen EKG, le hacen la sangre, le hacen una orina y todo está bien. Entonces, ¿cómo que sigue el dolor? Entonces, tienden a tener dolor crónico, es la forma de pedir ayuda, de buscar una salida de escape, por lo menos a través del médico, yendo a la emergencia. Hay conducta de riesgo de salud. Usan cigarrillos, tienden más a usar sexo sin protección, no se cuidan mucho en la dieta, o comen mucho por ansiedad, se les olvida comer, dejan de comer, hacen poco ejercicio y rara vez buscan los servicios médicos. Tienen miedo a salir y no buscan ayuda. Así rapidito, hay poblaciones especiales que sufren más, por ejemplo los envejecientes, que a veces tienen miedo a hablar y asimilan el abuso doméstico, la violencia doméstica como algo que es normal, porque hace unas cuantas décadas, en los tiempos de nuestro dictador Trujillo, hablando de la República Dominicana, tal vez era, por decirlo de una forma normal, que un hombre tal vez fuera más agresivo y dominara a la esposa y hasta le pegara, y eso estaba aceptado. Entonces, esa violencia doméstica era relativa. Entonces, las personas que ya están entrando en edad, los ancianos, son más susceptibles y hay que protegerlos igual que los niños y hay que reportarlo. Y nosotros, los proveedores de salud, estamos obligados a reportar el abuso de ancianos, igual que el niño. Y a veces son los hijos que nos están cuidando, las homatendas también, que vengan a maltratarlo y lo manipulan. A veces personas que son viejitos con demencia, que no tienen mucha credibilidad y están con conductas erráticas, entonces se aprovechan de eso. No, a la tía mía no le van a hacer caso, a la abuela mía no le van a hacer caso. Y lo maltratan, le agarran por un brazo, a veces le causan fracturas, lo empujan, le controlan su dinero, sus herencias. Entonces, esto es una población especial, pero lo voy a hacer así rapidito. Igual los homosexuales, las personas que tienen preferencias sexuales distintas, tienen que ser manipulados porque le dicen que les van a decir su preferencia a los familiares y a veces no encuentran ayuda, pero hay muchos sitios donde pueden buscar ayuda. Mujeres inmigrantes también son manipuladas porque le dicen, oh, pues entonces te voy a renunciar con migración, y no saben que hay muchos recursos que ya pueden buscar y ayuda, y Medicare, emergencia y fondos. Cuando tienen una pareja que la abusa y le está diciendo, oh, porque está ilegal, no te preocupes. Yo tengo muchos pacientes así, que están esperando su green card o tal vez recibieron la temporal y tienen que aguantar a este hombre o a esta mujer, pero más frecuentemente el hombre, hasta que les hagan su papel. Y tienen que hacer lo que sea para ese hombre, o sus hijos sufren muchísimo. Incluso ponen a riesgo su vida, porque están con ellos solamente por esos papeles, por ese green card, por esa ciudadanía. Aquí, si quieren anotar alguna línea de ayuda para los viejitos que son los envejecientes, 1-800-342-9871, y se puede reportar al abuso del anciano. Las mujeres inmigrantes, como lo mencioné, deben saber que pueden obtener Medicaid de emergencia, tratamiento de emergencia, le dan fondos y pueden llamar y buscar ayuda también.
Otro punto importante, las alertas para los padres. Cuando sospechar que un adolescente, hombre o mujer, sobre todo mujer, está siendo víctima de abuso. Miren las señales. Pasa mucho tiempo con sus amigos. Ya tiene una persona que tiene que ir al teléfono, y lo está controlando, le controla las llamadas, ya se está vistiendo medio raro, está aislado, no quiere ir a la escuela, tiene miedo de ir al trabajo. Tú ves que la pareja se molesta cuando están hablando con otra persona que no es su pareja. Se ven que hay muchos insultos, agresiones verbales, humillaciones, y se ven mucha tendencia en los adolescentes a querer hacer daño yo mismo, a querer cortarse. Uno ve que te están cortando y quieren provocarse daño. Eso puede ser señales de que un adolescente está en una relación que es abusiva. Cambia su apariencia, bajan los niveles académicos, ya no hacen en la escuela. Si usted es un joven que estaba haciendo excelente en la escuela y de una primera está agresivo, irritable, cuando está yendo en la escuela, además de pensar en alcohol y en droga, también empieza una relación abusiva. No necesariamente tiene que ser droga o alcohol. Casi ya por último, ¿qué hacer? Es importante esto. Hay que preguntarle a la persona que nosotros sospechamos que son víctimas de violencia doméstica. Hay que expresar nuestra preocupación, decirle que nos importa y ser sincero y genuino al expresar la preocupación. Escucharlo, validarlo, ofrecerle ayuda y respaldarla con las decisiones que esa persona toma, no la que uno quiere que ella tome. ¿Qué uno no debe hacer? Es no esperar que ella venga a uno, no juzgarla ni culparla, como ya mencionamos, aludimos anteriormente, no ponerle presión y no ponerle condiciones. No, pero yo te voy a ayudar prestándote el dinero, pero si tú dejas a Eustaquio, tú tienes que dejar ese hombre. O yo te voy... Bueno, tiene que dejarlo. Entonces le ponen condiciones, no debe ser así. Hay que apoyar a la persona, no juzgarla y no poner esa presión. No, pero que no es una semana, es mañana que yo quiero. Yo quiero que tú cojas esa ropa y venga para acá, y yo estoy esperando. Pero si no se le ofrece ayuda, que sea un hermano, una hermana. Porque tiene que saber que en ese momento, cuando la persona decide salir, escaparse de la relación de víctima, está más susceptible a que haya otra agresión y a morir, y que haya un feminicidio, y a que lo maten. Entonces tiene que tener un plan, un safety plan, tiene que tener una estrategia, tiene que apoyarlo y mantener todo en clandestino y que sea discreto el plan para que no se entere el abusador. Eso te puede estar poniendo a riesgo a esta persona, tratando de ayudarla, brindarle presión. En cuanto desde el punto de vista de psiquiatría, nosotros, si una mujer o un hombre está siendo víctima de abuso, fuera de los niños y de los ancianos, nosotros no estamos obligados a reportarlo, sino que le ayudamos a hacer un plan de escape. Hay muchos shelters que van a ver más adelante, de violencia doméstica, pueden hablar con la policía, coger los documentos más importantes, tratar de dejar cosas que sean de peligro en la casa, filosas, que pueda utilizar el agresor, y hacerlo con mucha discreción, con mucho cuidado, y tener un plan de salirse. Y después que decidió irse, no dar marcha atrás. Porque si una persona ya tiene un plan y tiene su ropa para irse, qué sé yo, en la madrugada mientras el victimario está fuera del país, entonces se entera de que él llegue, entonces llegue y cambia de idea y lo espera ahí para decir otra cosa, o va a buscar el pasaporte, o va a buscar algo en la casa, ahí es donde ocurre la desgracia. Entonces tiene que tener un plan y si decidió irse ya. Un shelter, un DV shelter, y que esa persona, si tiene que poner una orden de alejamiento, debe hacerlo. Nuestro querido amigo nos habla de eso, de la orden de protección. Entonces tiene que tener un plan, pero una vez que decida hacerlo y activarlo, tiene que llevarlo a cabo. Porque hay mucho peligro cuando hay titubeo y hay dudas para completar el plan. Aquí hay más información. Esta línea de información sobre violencia doméstica y agresión sexual del Estado de Nueva York, 1-800-942-6906. Para personas también que tienen un problema de adicción. Está en español, el 1-800-818-0600.
956 y el 1-800-942-6908. Aquí hay otro recurso también de justicia penal, que ponen también más información. Aquí hay otra oficina de Albany también, recurso a nivel nacional. Este es 1-800-799-SAFE, que es 7233. Para terminar, vamos a ver quiénes lo tuvieron bien, quiénes pensaron o escribieron que era falsa la primera. Son las personas mentales un factor predictivo de violencia en el futuro y una causa principal de violencia en la población general. Levanten la mano los que pensaron que era falso. Una sola persona. Entonces todo el mundo pensó que las enfermedades mentales predicen la violencia. Y eso es parte del estigma que hay con las enfermedades mentales, que piensan que ellas aumentan la violencia. Se ha visto que las personas cuando usan alcohol, drogas, que aumentan más la tendencia de la violencia. Y tener esquizofrenia no necesariamente tiende, o una persona con esquizofrenia tiene que ser violenta. Por eso hay un estigma, y no es así. Eso no, estadísticamente no es predictivo que si una persona tiene depresión, tiene enfermedad bipolar, tiene ansiedad, tiene esquizofrenia, va a ser más violento que otro. Ahora, si lo mezcla con drogas y con alcohol, es diferente. ¿Quiénes pensaron que esto era verdad? Que el alcohol aumenta la agresividad, levanta las manos, y la violencia. Ok, ahí estaba en la misma página. Muy bien. Una persona que padece de enfermedad bipolar y usa sustancias tiene mayor riesgo. ¿Quiénes pensaron que era verdad? Casi todos, muy bien. Las mujeres que tienen enfermedades mentales tienen mayor riesgo de ser abusadas. ¿Quiénes pensaron eso? ¿Verdad? Muy bien. Y por último, las mujeres abusadas por su compañero tienen mayor riesgo de depresión, suicidio y de desorden postraumático del estrés. Que todo el mundo pensó en eso, eso es cierto. Muchas gracias.